Humberto, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. El tema de comercio electrónico, como todos sabemos, empezó a tener vigencia a principios de los 2000 y con el paso de las décadas, lo que en principio era poco frecuente, pasó a ser frecuente. ¿Qué significa esto? Que tenemos un nuevo paradigma de muchas nuevas operaciones. Lo que antes era presencial, ahora en muchos casos ya es virtual. Más allá del crecimiento que tuvo esto de los inicios de los 2000, lo que tenemos que resaltar es el crecimiento exponencial, en este caso, que tuvo durante el año 2020 este tipo de operatorias. Como todos sabemos, por las restricciones a la circulación vinculadas con la pandemia, que lamentablemente aún hoy todavía estamos sufriendo esas restricciones a la circulación. De nuestro estudio observamos muchos nuevos emprendimientos, y lo que vemos es que prescinden del contacto presencial, prescinden de locales, es decir, gran cantidad de estos nuevos emprendimientos se realizan vulgarmente, como se dice, a través de Internet. ¿Qué significa? Que en vez de tener un local comercial en un shopping, en alguna avenida, tienen un portal de Internet o publicitan a través de Instagram, a través de redes sociales, y adicionalmente la transferencia del dinero no se hace presencial ni por cheque ni por tarjeta de crédito, se hace a través de las nuevas modalidades de billetera electrónica. Con lo cual, cuando hablamos de comercio electrónico y cuando hablamos de operaciones que vulgarmente son de Internet, son operaciones las cuales se prescinden del contacto presencial y se perfeccionan por medios electrónicos y se cancelan por los medios electrónicos de otra magnitud. ¿Cuáles son estas principales causas? Las principales causas, como todos sabemos y nos imaginamos, son el ahorro de costos. Si yo tengo un local comercial, tengo que pagar alquiler, tengo que pagar expensas, en vez de hacer una operación a través de un portal, no. Pero bueno, entonces, bajo este nuevo paradigma, bajo este nuevo escenario, nos pareció oportuno ver cuáles son los regímenes de retención y de percepción, tanto nacionales como provinciales, que afectan el flujo de caja, de esta nueva forma de hacer comercio. Vamos al material. En el material tenemos nuestra clásica hoja de ruta, donde mencionaremos la introducción, y acá lo que vamos a hacer es analizar para conocer cuáles son los regímenes de retención, de percepción y de información, ya sea de impuestos nacionales como provinciales. Por un tema de tiempos, cuando hablamos de impuestos provinciales, solamente nos vamos a referir a los que afectan a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque les adelanto que lamentablemente prácticamente todas las jurisdicciones provinciales de la Argentina tienen regímenes de retención y de percepción del impuesto sobre los ingresos brutos para este tipo de operaciones. Como mencionamos al inicio, tenemos nuevas formas de comerciar. Esto es producto del avance del hombre, de nuevas tecnologías, y con estas nuevas tecnologías hay nuevos regímenes de retención, nuevos regímenes de percepción y nuevos regímenes de información. ¿Y por qué nuevos? Porque hasta el 2019 no existían regímenes de retención, no existían regímenes de información, solamente había un régimen de percepción del IVA vigente hace algún tiempo atrás. Pero si yo canalizaba una operación a través de un portal y cancelaba la misma a través de billetera electrónica, no había ningún régimen de percepción, no había ningún régimen de retención y lo que es mejor aún, no había ningún régimen de información. Con lo cual, fíjense que estamos hablando de algo nuevo y nosotros como contadores tenemos que saber que existe. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer la conciliación de la caja y el flujo de caja no nos va a dar la venta. ¿Por qué? Porque más allá de lo que me cobre Mercado Libre o Mercado Pago, sus honorarios por publicar o por pagar a través de mi cuenta y orden, aparte de eso, esas empresas actúan como agentes de retención y de percepción de los impuestos nacionales y impuestos provinciales, con lo cual son cosas que tenemos que saber
porque afectan, como dijimos, a nuestro flujo de caja. Y estos nuevos regímenes aplican tanto por impuestos nacionales como por impuestos provinciales. Bueno, cuando hablamos de impuestos nacionales tenemos que mencionar un régimen de retención de la resolución 4622, un régimen de percepción, en este caso la resolución 2955 es mucho más antigua, del año 2010, y por último, lamentablemente, un régimen de información establecido también recientemente por la resolución 4614. Bajo ese marco empezamos a ver de qué se trata el régimen de retención, cuáles son los impuestos comprendidos, hablamos de IVA y ganancias, quiénes son los agentes de retención, aquellos sujetos que administren servicios electrónicos de pagos y o cobranzas, siempre y cuando sea por cuenta y orden de terceros, a través de dispositivos móviles y o cualquier otro soporte electrónico. ¿Cuáles son las operaciones que alcanzan? Bueno, justamente las operaciones que alcanzan son las liquidaciones que se efectúan a los comerciantes, locadores o prestadores de servicios por la utilización de dichos sistemas de pago. Es decir, son agentes de retención clásicos que antes estaban incluidos, por ejemplo, en la resolución 830 y ahora están incluidos en esta resolución. ¿Quiénes son los sujetos pasibles de retención? Los sujetos pasibles de retención, como no puede ser de otra manera, son los comerciantes, locadores o prestadores de servicios, siempre y cuando cumplimenten determinadas pautas, sean responsables inscritos en el IVA o, si no acreditan su condición de responsable inscritos, exentos o no alcanzados en el IVA, monotributistas, realicen operaciones en forma habitual. Y acá la norma define qué se entiende por operación habitual. Se entiende por operación habitual aquellas operaciones que en un mes calendario resulten igual o mayor a 10 y el monto total por mes calendario sea superior a 50.000. Estas dos condiciones tienen que darse en forma concurrente. Es decir, si yo no me identifico frente al IVA y vendo una bicicleta de 60.000 pesos, el portal no me va a retener porque no cumplimenté la condición de tener más de 10 operaciones por mes. Y el precio es solamente una. Y de vuelta, tienen que darse las dos condiciones en forma concurrente. Cantidad de operaciones e importe acumulado de la operación por mes calendario. Régimen de retención. Bueno, esto es muy significativo, excluye a las pymes. Y acá cuando hablamos de pymes empezamos otra vez a ver la letra chica de lo que se trata. Y cuando excluye a las pymes de estos regímenes de retención, tanto de IVA como de ganancias, solamente excluye a las micropymes, es decir, no excluye a las operaciones que realicen las pymes pequeñas o las pymes medianas tramo 1 o tramo 2. Uno tiende a decir que son operaciones muy poco significativas y que las micropymes son empresas muy chicas, pero en realidad no es así. Según las últimas escalas de la Secretaría PYME, las micropymes, de tratarse de comercio, tienen un promedio de 57 millones de ventas en los últimos 3 años. Es decir, si multiplico los 3 años, tengo un importe de 157 millones de ventas de tratarse de venta de productos. En cambio, de tratarse de servicios, son casi 14 millones por año. El promedio de los últimos 3 años nos da casi 40 millones. Con lo cual, parece que son empresas muy chicas, pero por lo menos desde el punto de vista comercial no lo son. Régimen de retención. ¿Qué implica el régimen de retención? Bueno, en principio tenemos que mencionar que el régimen de retención aplica una vez sin tener en cuenta las retenciones, otras retenciones nacionales y provinciales, así lo establece la norma. Y cuando hablamos de las alícuotas, bueno, hay diferentes alícuotas. Ya sea si la operación se perfecciona a través de tarjeta de crédito compra u otros medios de pago. Si se hace a través de tarjeta de crédito y o compra, las retenciones de tratarse de sujetos que sean agentes de retención es el 1%, si es otros medios de pago es el 0,5%, si se trata del resto de los sujetos inscritos, acá es más alta, tarjetas de crédito o compra 3% y otros medios de pago 1%. En el eventual caso que se trate de operaciones con sujetos que no acrediten su condición frente al IVA, los importes de retención son más significativos porque son el 10,5% del monto de la operación. De tratarse de impuesto a las ganancias, también discrimina entre tarjeta de crédito compra y otros medios de pago. De tratarse de los primeros,
Si se trata de responsables inscritos en el IVA, la retención es el 1%, por otro medio de pago es la mitad, el 0,5%, y de tratarse de sujetos exentos o no alcanzados, la retención de impuestos a las ganancias es el 2%. Con lo cual, fíjense que las retenciones son por demás significativas. ¿Cuál es el carácter de la retención? Bueno, obviamente tiene el carácter de impuesto ingresado, y acá lo que es más importante de esta norma, que está resaltado a lo último, que son oponibles frente a esta los certificados de exclusión establecidos en las resoluciones 830 respecto del impuesto a las ganancias y en la resolución 2226 respecto del impuesto al valor agregado. Ya vimos el régimen de retención de la resolución 4622, ahora vamos a comentar el régimen, en este caso de percepción, de la resolución 2955, que esta sí es más antigua porque tiene casi 11 años. ¿Cuál es el impuesto comprendido? Es un régimen de percepción respecto del IVA, del impuesto al valor agregado. ¿Quiénes son los agentes de retención? Los agentes de retención, la norma dispone que son aquellos sujetos que sean titulares o administren portales virtuales, percibiendo una retribución por su intermediación. Y impone como condición que estén en el anexo que se publicó como anexo a esta resolución. Y en este caso solamente hay dos agentes de percepción que están en ese anexo: Mercado Libre y Compañía de Medios Digitales Sociedad Anónima. Esos dos son los únicos dos agentes de percepción del IVA respecto a esta resolución. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? Bueno, como nos imaginamos, las operaciones de venta de cosas muebles, en este caso nuevas, locaciones o prestaciones de servicios, obviamente que se perfeccionen electrónicamente a través de estos portales virtuales. ¿Quiénes son los sujetos pasibles? Bueno, los que vendan cosas muebles y resulten locadores o prestadores de servicios. Siempre que se revista la condición. Uno, que sean responsables inscritos en el IVA. Otra, que sean monotributistas. Ahora vemos que se trata de la causal de caducidad. Y por último, no acrediten su condición de responsable inscrito, exentos o no alcanzados en el IVA o monotributistas y realicen operaciones en forma habitual. Y en este caso, tal cual la norma que mencionamos recién, define la habitualidad, en este caso, para hacer operaciones mensuales, que se resulten iguales o superiores a 10 operaciones, y en este caso el monto total sea 40.000 pesos por mes. Recordamos que en el régimen anterior eran la misma cantidad de operaciones, pero el importe era un poco más grande, 50.000 pesos. Y acá le impone al agente de percepción verificar si no tiene que excluirse al monotributista si no se verifican las causales de exclusión vinculadas con la observancia del precio unitario, de tratarse de venta de cosas muebles, que como todos sabemos originalmente era 2.500 pesos y hoy está en 29.119 pesos, o que por el haber efectuado operaciones supere el límite anualizado para ser excluido del monotributo. En la medida que se verifiquen esas condiciones, bueno, aplica este régimen de percepción para estos sujetos. Bueno, ¿cuáles son las exclusiones? Tenemos subjetivas y objetivas. Las subjetivas son beneficiarios de regímenes de promoción, aquellos sujetos exentos son alcanzados en el IVA, como no puede ser de otra manera, y los monotributistas. Y las objetivas, bueno, resulta obvio, pero son las operaciones que están exentas o no alcanzadas en el impuesto al valor agregado. Bueno, ¿cuáles son las alícuotas? Y bueno, acá el agente de percepción tiene que trabajar, o mejor dicho, que parametrizar, porque no es fácil. Acá esta norma establece que tiene que hacer una consulta por operación para ver cuál es la situación en el padrón, la condición del sujeto pasible de percepción. Si aquellos, y la norma define que aquellos sujetos que no hayan presentado en algún momento declaraciones juradas, informativas o determinativas, ya sea impositivas o aduaneras, resultan observados. Y aquellos sujetos, por más que sean responsables inscritos, la alícuota de percepción es del 3%. Mientras que aquellos responsables inscritos que hayan presentado en tiempo y forma todas las obligaciones impositivas y aduaneras, tanto determinativas como informativas, la alícuota se reduce al 1%. En cambio, para el resto, es decir,
los monotributistas excluidos en función de los parámetros de exclusión que dijimos recién, o aquellos contribuyentes que no posean domicilio fiscal electrónico, la alícuota aplicable de percepción es mucho más gravosa. Se eleva en este caso al 5%. Bueno, ya hablamos de los regímenes de retención, ya hablamos del régimen de percepción del IVA, ahora falta hablar de los regímenes de información. La resolución 4614, también muy nuevita, de fines del 2019, creó dos regímenes de información. Uno está vinculado con el servicio de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónico digital, y otro está vinculado con la información relacionada con servicios de administración e intermediación de cuentas virtuales, billeteras virtuales, inversión y también de financiamiento. Bueno, en el primero de estos dos regímenes de información, los agentes de información van a ser los administradores de servicios de procesamiento de pagos a través de plataformas de gestión electrónico digital. En este caso, tienen que ser residentes o tienen que estar domiciliados en el país. Y el régimen de información es respecto de todo lo que manejan. Sí, de todo. ¿Por qué? Porque están obligados a informar, ya sea las comisiones cobradas por el servicio de gestión de pago electrónico, como no puede hacer de otra manera porque gratis no trabajan, y por otro lado también de las operaciones efectuadas por los vendedores, locadores o prestadores de servicios adheridos obviamente a este sistema, con lo cual informa sus ingresos, lo que le cobran a los vendedores y también las operaciones que realizaron los vendedores que utilizaron este servicio. El otro régimen es, bueno, y acá tenemos el detalle de la información a suministrar, que como nos imaginamos es todo. Respecto de los vendedores hay que informar también hasta el CBU, con lo cual, bueno, acá tenemos en el material la información que hay que suministrar. El otro régimen se trata de que los agentes de información, en este caso, son aquellos sujetos, aquellas empresas que administran, gestionan o procesan movimientos de activos a través de plataformas de gestión, tanto electrónica como digital. ¿Y de qué trata el régimen de información? Trata de la nómina de cuentas con la que se identifican a cada uno de los clientes, obviamente como las altas, bajas y modificaciones que se produzcan, y también los montos totales de los ingresos, egresos y el saldo final mensual de cada una de esas cuentas, con lo cual también informan todo. Y la información a suministrar, acá en el material está en el detalle, no la vamos a leer, pero simplemente vamos a mencionar que la información a suministrar es un detalle respecto de las cuentas, respecto de los movimientos operados en esas cuentas y respecto de cada uno de los individuos involucrados en los movimientos. Acá tienen toda la información que la FIP va a saber de nosotros siempre y cuando nosotros utilicemos estos medios electrónicos, estas billeteras electrónicas para hacer pagos, ¿no? Con lo cual, fíjense, algo que antes no había ningún régimen de información, ahora la FIP conoce todo. Bueno, y el procedimiento son informaciones mensuales, con lo cual es un régimen periódico. Bueno, ya vamos cerrando los temas, ya cerramos los regímenes de información, percepción y retención nacionales. Ahora vamos a hablar de impuestos provinciales, solamente lo vamos a circunscribir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, por más que mencionemos que hay regímenes de retención y de percepción en todas las provincias. Y en este caso, respecto de la CABA, también son nuevos, y también de la provincia de Buenos Aires, todo de fines del 2019, hay un régimen de agente de retención, en este caso por la utilización del sistema de pago de billeteras virtuales, establecido por la resolución 305/2019, y también un régimen como agente de percepción, establecido por la resolución 296. Respecto de provincia de Buenos Aires, hay un régimen de recaudación, agente de retención, por pago de las operaciones a través básicamente de lo que se llama billeteras virtuales, en este caso puesto por la resolución de ARBA, la 19, también muy nuevita, de fines del 2019. Bueno, muy rápidamente, las operaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el régimen de retención. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? Aquellas operaciones de contribuyentes de ingreso bruto, justamente, cuyo pago se efectúe con la intervención o por medio de una plataforma o sitio web, aplicaciones informáticas o cualquier otro medio, tanto electrónico como digital. ¿Quiénes son los agentes de información? Bueno, son las plataformas digitales, los sitios web, las aplicaciones informáticas, las páginas de internet o cualquier medio de comunicación electrónica.
Alícuota aplicable, lo fundamental que tenemos que saber. Bueno, acá hay una alícuota fija del 2%, ¿sí? Excepto que el sujeto pasivo forme parte de un padrón de alícuotas diferenciales, con lo cual, como agente de retención, tengo que parametrizar el sistema, porque si está en este padrón de alícuotas diferenciales, la retención puede llegar a ser mucho más gravosa. ¿Quiénes son los sujetos pasibles de retención? Todos. Los contribuyentes de ingreso bruto local o de convenio, y aquellos contribuyentes que no acrediten su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y realicen operaciones en forma reiteradas. ¿Y qué establece la norma que son operaciones en forma reiteradas? Bueno, en este caso son requisitos concurrentes, que superen 25 operaciones por mes con adquirentes prestatarios domiciliados en Cava y que supere el monto total de 12.500 pesos. Y acá establece particularidades de cómo tiene que percibir, ya sea que se trate de sujetos pasibles de retención, con locales de convenio multilateral o domiciliados en extraña jurisdicción, que nos remitimos a material al mérito en la brevedad. Régimen de percepción de Cava. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? La venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de obras y servicios realizadas a través de portales de comercio electrónico, lo que vulgarmente o comúnmente llamamos portales online. ¿Quiénes son los agentes de retención? Bueno, los nominados en el anexo 2 de esta resolución, que nos remitimos a ella en mérito a la brevedad. Acá la alícuota aplicable es más fácil, la parametrización es casi automática, porque tenés dos alícuotas. Para los inscritos en ingresos brutos el 3%, para los no inscritos el 4%. Bueno, ¿quiénes son los sujetos pasibles de retención? Todos, similares a la norma anterior, contribuyentes de ingreso bruto local o de convenio, aquellos que no acrediten su condición frente al impuesto sobre los ingresos brutos y realicen también en forma reiterada operaciones. ¿Y qué define en este caso esta norma que se entiende por operaciones reiteradas? Que se verifica alguno de estos tres requisitos y como saben que nada fácil, hay que ver la letra chica, estos tres requisitos no son concurrentes como todos los que dijimos antes. Los tres requisitos son que se trata de bienes nuevos, si se trata de bienes, que superen 10 operaciones por mes en que se efectúa la liquidación o que supere el monto total mensual, en este caso es bajito, de 10.000 pesos. También establece determinadas particularidades para actuar como agente de percepción en caso de sujetos pasibles que sean contribuyentes locales, de convenio o domiciliados en extraña jurisdicción, a los cuales nos remitimos al material para ser breves. Bueno, y en este caso, el régimen de retención de Provincia de Buenos Aires. Recordamos que también que es muy nuevo, del año 2019. ¿Cuáles son las operaciones alcanzadas? Operaciones de contribuyentes de ingresos brutos, en este caso que presten servicios tendientes a facilitar la gestión o el procesamiento de pagos, en este caso con intervención, como no puede ser de otra manera, de una plataforma o sitio web. ¿Quiénes son los agentes de retención? Bueno, las plataformas digitales, los sitios web, las aplicaciones informáticas, interfaces, etc. ¿Cuáles son las alícuotas aplicables? En este caso hay un padrón de contribuyentes, como todos sabemos que trabaja la provincia de Buenos Aires cuando se trata de regímenes de recaudación, y la alícuota puede ser, si soy el contribuyente, 0%, y si soy de los contribuyentes malos, al 3,5%. Es decir, depende de cada contribuyente de su conducta fiscal. Régimen de retención, sujetos pasibles de retención. En este caso, la terminología de esta norma establece que son sujetos pasibles los contribuyentes de ingresos brutos incluidos en el padrón, que realicen venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, pero también son sujetos pasibles aquellos contribuyentes que no están incluidos en el padrón, en tanto se verifique, en este caso, en forma conjunta, pero fíjense, durante el año en curso, dos condiciones. Se realicen 5 más operaciones con adquirentes domiciliados en Provincia de Buenos Aires y el monto total de operaciones resulta igual o superior a 25.000. Acá la particularidad, más allá de que son condiciones o requisitos recurrentes, es que la comparación no es mensual, como vimos que se tiene que hacer en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Acá la comparación, la acumulación tiene que ser anual. Y bueno, como vamos cerrando, las reflexiones, lo siempre nos gusta decir, es que estas son operaciones
que hace muy poquito tiempo, 5, 8 años, 10, eran muy nuevas, ahora ya son habituales. Tenemos que resaltar también que hasta hace 2 años prácticamente no había ningún régimen ni de retención ni de información, sí solamente un régimen de percepción. Pero bueno, si yo realizo las operaciones o nuestros clientes hacen las operaciones a través de estos portales, lo que tenemos que saber que hay un sinfín de regímenes de recaudación provinciales de todas las provincias, hay regímenes de retención nacionales, ya sea DIV y ganancias, y que tenemos que saberlo para saberlo cómo enfrentar, porque bueno, como dijimos al inicio, esto nos dificulta el normal flujo de caja. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hay poquitas preguntas, se ve que se dio el tema de forma muy clara. Hay un par vinculadas con el régimen de percepción aplicado a los portales, a las operaciones efectuadas electrónicamente a través de los portales virtuales. Vinculada a que nos están preguntando si para este régimen de percepción aplica la exclusión PYME. Lo que tenemos que decir es que solamente la exclusión por ser PYME y por ser micropyme no aplica para este régimen, sino solamente aplica para el régimen de la resolución 4622 que dimos hace unos momentos. Y también vinculado con el régimen de percepción, nos preguntan si aplica como causal de exclusión tener un certificado de la resolución 2226, que es el régimen general de exclusión de IVA vigente. Y acá lo que tenemos que mencionar, que este régimen de percepción de la resolución 2955 solamente prevé determinadas causales de exclusión, tanto objetivas como subjetivas. Solamente prevé como causal objetiva que la operación esté exenta o no alcanzada en el IVA, y como causales subjetivas que se traten de beneficiarios de regímenes de promoción, beneficiarios exentos o no alcanzados en el IVA o monotributistas. Cualquier otra exclusión no aplica, con lo cual la respuesta para esta pregunta es no. No aplica el régimen de exclusión general de la resolución 2226 a este régimen de percepción. Y después tenemos una última pregunta vinculada con el régimen de retención de la resolución 4622, vinculada con pago a través de administradores de sistemas de pagos, que es una situación muy particular. Es una micropyme, pero no se inscribió como micropyme. Es micropyme en función de las condiciones objetivas para hacerla, por el nivel de ingresos, pero el profesional todavía no inscribió, y adicionalmente tiene un certificado de exclusión, en este caso de la resolución 830. ¿Cómo juega esto con el régimen de la resolución 4622? Que recordamos que tiene retenciones tanto de IVA como de impuesto a las ganancias. Y en este caso, lo que tenemos que comentar que el certificado de exclusión aplica para las micropymes, recordamos, no para todas las pymes, que son, según la categoría por el nivel de ingresos, micro, pequeñas o medianas. El certificado de exclusión aplica solamente para las micropymes y da como condición excluyente que estas micropymes adicionalmente tienen que estar inscritas. Con lo cual, lo que le tenemos que decir es que, en este caso, que solamente tiene el certificado de retención de impuesto a las ganancias de la 830 y no tiene la inscripción como micropyme, que va a sufrir la retención parcialmente por la parte solamente del IVA, porque el certificado de exclusión de la resolución 830 es oponible a los fines de que no le retengan el impuesto. Eso es todo. Muchas gracias.